Buen día, compañeros, compañeras. Un gusto estar desde aquí, desde Ushuaia, de la capital de Malvinas, lanzando esta capacitación, que no es solamente sobre la causa Malvinas, sino por la cuestión Malvinas, ¿no? Todo ese proceso de usurpación que significa para la Argentina desde 1833 a la fecha, ¿no? Entender, comprender qué es lo que ha sucedido en esa etapa, en estos 192 años, y cómo son sus consecuencias. Nos ponemos en situación, en este momento en Malvinas hace 5 grados 2 sobre cero, en Ushuaia 4 grados 8 y en la Antártida 29 grados 8 bajo cero. Pongámonos en situación de fueguinidad, y le agradezco a los compañeros y compañeras que no son de Tierra del Fuego, que se suman a esta experiencia nacional que está poniendo en marcha, en este caso lo pone en marcha el Sindicato Unificado de Trabajadores de Educación Fueguina, como un hecho primigenio, que el objetivo es que sea exportable, que sea transferible a otros sectores, a otras provincias, que se expanda a nivel nacional este conocimiento, esta comprensión de la causa Malvinas y de la cuestión Malvinas. Hoy vamos a hablar específicamente desde 1810 hasta 1833, digamos, en esos 23 años de proceso revolucionario. Pero para llegar a eso, tenemos que ir un poco más para atrás. Tenemos que ir hasta 1522, cuando se descubren las Islas Malvinas. Entonces, en ese sentido, están invitadas y nos van a acompañar y nos van a ilustrar, nos van a contar y relatar, documentar también, Clara Bernet, Silvina Gutiérrez. Silvina Gutiérrez es bueno pensarlo porque Silvina Gutiérrez es licenciada es bióloga, ¿no es cierto? A Malvinas se le entra por muchos lugares. La biología también es un aspecto importantísimo de la comprensión de la pertenencia que tiene Malvinas con con la Argentina. Es una sola identidad en muchísimos aspectos. Silvina, además de ser bióloga, egresada de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, eh, ha hecho un trabajo enorme de investigación para el Congreso de la Nación, es coautora del guión del Museo Nacional Malvinas, es autora de un libro muy interesante que sería siempre bien recomendado leer. Es autor, así se construyó Malvinas, el diario de Emilio Bernet, el hermano de Luis Bernet, y desde 2023 integra el equipo de Pampa Azul, ¿no? Este proyecto tan importante que nos hace conocer las riquezas y recursos naturales de nuestro Atlántico Sur. Y por otro lado tenemos a Clara Bernet, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y descendiente, por supuesto, de Luis Bernet y María Sáenz, ¿no es cierto? Esta familia argentina que se radica primero como primer comandante militar y político de Malvinas en 1826, y es una gran militante de la causa que la lleva a vivir con un aspecto absolutamente humano de Malvinas que aquí queremos rescatar. A su vez, eh, Clara es peticionante argentina del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, defendiendo, por supuesto, los derechos argentinos. Y también es militante social, preocupada y ocupada de las cuestiones de nuestro país. Así que es un gusto que estén todos ustedes, y lo masivo de esta convocatoria, la reunión. En este momento somos 212. Así que les agradezco a todos que estén aquí, a todas que estén aquí, en esta participación tan genuina que lanza hoy el Sindicato Docente. Así que les voy a dar la palabra en primera instancia a Clara Bernet para que hablemos un poco antes de 1810 de este proceso revolucionario, qué estaba sucediendo, Clara, y cómo llegamos a 1810 hasta 1833. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, muchísimas gracias primero por esta invitación.
Hablo también en nombre de Silvina, estamos muy felices de estar acá. Les cuento cómo pensamos con Silvina esta presentación. Como bien decía Daniel, para poder llegar a narrar este periodo de 1810, este periodo nacional de 1810 a 1833 de Malvinas, nos parecía importante poner el marco eh, de cómo llegamos a 1810, porque es ahí además, en esta historia larga, donde se cimentan los aspectos históricos y jurídicos que sustentan la soberanía argentina sobre este territorio, sobre las Islas Malvinas y adyacentes. Son tres fundamentalmente. Uno es la sucesión de los derechos de España, el uti possidetis iuris, no sé si lo digo bien. El segundo es el ejercicio concreto de soberanía sobre el territorio desde 1810 a 1833, que vamos a abarcarlo y lo vamos a ver. Y el tercero es esa falta de consentimiento a la ocupación británica, ¿no? Las protestas formales que de manera ininterrumpida e inmediata se realizaron desde el momento de la ocupación hasta la actualidad de manera ininterrumpida, incluso ante los distintos avatares, ¿no? Que bien conocemos, a veces no tan lineales ni fáciles de nuestro país. Sin embargo, la causa Malvinas ha sido algo que realmente nos ha unido y hemos podido sostener en el tiempo, y que por eso también nos genera mucha preocupación cuando una política tan duradera, tan fuerte y tan sólida, ¿no?, se pone en riesgo. Va a comenzar Silvina contándonos este primer momento de descubrimientos, ¿no? Entre comillas. Siempre sabemos, ustedes son docentes y saben, ¿no? Estos descubrimientos y primeras ocupaciones que tenemos la francesa, la española, que va a dar entonces esta continuidad. Silvina. Buen día a todos y todas. Gracias por las presentaciones a Daniel. Bien, estamos en el programa de capacitación docente, Cuestión Malvinas. En esta ocasión nos toca hablar de Malvinas en la construcción de la identidad nacional de 1810 a 1833, pero como ya explicó Daniel y Clara, vamos a empezar desde un poquito antes para darle un poco de contexto a cómo fue este descubrimiento entre comillas. La siguiente, por favor. Bien, empezamos en 1520 con la expedición de Magallanes al Atlántico Sur. Sabemos que desde el siglo XVI hubo navegantes al servicio de la corona española que transitaban las rutas marítimas a lo largo de nuestra costa sudamericana para buscar este paso interoceánico del Atlántico al Pacífico. En este viaje, de esta expedición de Magallanes española, de Hernando de Magallanes, iba también a bordo Antonio Pigafetta, que fue cronista y cartógrafo de la expedición y que justamente publicó este mapa que vemos acá, que es el primer mapa que aparece mencionado a Tierra del Fuego. Esta expedición, antes de llegar a Tierra del Fuego, antes de descubrir también entre comillas, ¿por qué decimos entre comillas? Porque sabemos que los pueblos originarios iban en sus canoas, en sus embarcaciones, y probablemente hayan llegado a Malvinas, y sabemos con certeza que sí llegaron al estrecho de Magallanes. Por eso siempre decimos descubrimiento, entre comillas, porque fue el descubrimiento español, ¿sí? Como decíamos la otra vez con Daniel, los descubrieron, como decían los Lelutier, pero era algo que ya existía. Bien, justamente este año 1520 es el descubrimiento de las Islas Malvinas, porque un piloto de esta expedición de Magallanes, que se llamaba Esteban Gómez, iba al mando de la nave San Antón, avista las Islas Malvinas y las denomina Isla Sansón y de los Gigantes, a la isla Soledad y Gran Malvina. Y este mapa que vemos acá es el primer mapa específico de las islas, que fue realizado en este año de la expedición por el capitán Andrés de San Martín, pero fue conocido después como el mapa de Tebet. Ahí vemos, gracias Nelson, ahí vemos los detalles de la isla Sansón, isla de los gigantes, así fue como las cartografiaron por primera vez. Y quiero también que presten atención a esta relación que siempre Tierra del Fuego estuvo relacionada con Malvinas, porque esta expedición que descubre el estrecho de Magallanes es la misma que descubre Malvinas. Bien, pero el primer poblamiento de Malvinas no va a ser realizado por los españoles, sino por los franceses, y bastantes años después, en 1764, cuando una expedición de franceses al mando de Luis Anton de Bougainville
se instalan en la isla Soledad y fundan el asentamiento al que denominan Port Saint Louis, que puede ser o por Luis de Bougainville o por Luis XV, con colonos que provenían del puerto francés de Saint-Malo. Y de ahí se origina el nombre Malvinas, porque como eran de Saint-Malo, le pusieron Malouinas a las islas. Y con el tiempo se fue modificando y quedó el nombre de Malvinas. Este lugar, Port Saint Louis, es el lugar que está ubicado en la isla Soledad al norte, al noreste de la isla Soledad, y va a ser el punto que va a ser ocupado en forma sucesiva, primero por Francia, después por España y después por Argentina, ¿sí? No es lo mismo que lo que hoy denominamos Puerto Argentino, está ubicado mucho más al norte, en una bahía que nosotros la llamamos Bahía de la Anunciación. Esa imagen que vemos es justamente de esta construcción que hicieron los franceses, con una pirámide, con casas, con viviendas. Esta es la primera ocupación que hubo de nuestras Islas Malvinas. Pero había un tratado firmado mucho antes, en 1494, que era el Tratado de Tordesillas, en lo cual se dividían estos nuevos territorios que fueron descubiertos por Colón en dos imperios, el imperio español y el imperio portugués. Y justamente las Malvinas quedaban del lado de España. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando España descubre que estaban los franceses en las Islas Malvinas, reclaman que ese territorio le pertenecía a España. Entonces, 3 años después va a ocurrir la ocupación española. Francia reconoce la soberanía española sobre las islas y se retira. Entonces España procede a nombrar al primer gobernador de las Malvinas, que fue justamente un 2 de abril de 1767, y renombra a esta población, que hasta ese momento era Port Saint Louis, como puerto de Nuestra Señora de la Soledad, pero es el mismo lugar. Desde que España se instala en Malvinas, van a sucederse 22 gobernadores al frente de 32 administraciones. ¿Por qué esta diferencia de números? Porque hubo algunos gobernadores que tuvieron más de una vez. Fueron 20 gobernadores, pero 32 las administraciones, porque algunos repitieron. Esto se va a dar desde 1767 hasta 1810. Bien, entonces, el 10 de junio de 1770, los españoles derrotan militarmente a los ingleses que se habían instalado ilegalmente en otro punto de las Islas Malvinas, que España la llamaba Puerto de la Cruzada, que está ubicado en un islote que está al norte de la isla Gran Malvina. Esto ocurre, en realidad, perdón, me equivoqué, en 1765. Los ingleses se retiran finalmente de este punto, también reconociendo la soberanía española sobre las islas. Y de ahí en más solamente queda España sobre las Islas Malvinas. Bien, y así llegamos hasta 1810, que ocurre la Revolución de Mayo, y ahí le paso la palabra nuevamente a Clara. Gracias, Silvina. De este periodo que recién nos señalaba Silvina, que va desde estos descubrimientos, entre comillas, hasta 1810, me gustaría traerles, antes de entrarnos en el periodo de independencias, me gustaría traerles un poquito de esta población, de este poblamiento francés que nos señalaba Silvina, la colonia de Bougainville, por una cuestión de que nos va atando en esto que nos va atando también al poblamiento argentino y a la historia de mi familia y a la historia de los Bernet. Saben que el poblamiento y la ocupación francesa de nuestras islas tuvo una particularidad, que así como fue el poblamiento argentino, llevó familias, mujeres, niños, se registraron los primeros nacimientos también allí. Distinto, por supuesto, a esta ocupación por las sombras y oculta, ¿no? de los ingleses que mencionaba, y también distinta a los españoles, que sobre todo eran guarniciones, aunque bueno, han llevado a la Virgen de la Soledad, que ha dado el nombre, como decía Silvina, al Puerto de la Soledad. Se han corrido ahí carreras de toros, pero siempre han sido más guarniciones militares y también el famoso presidio, ¿no? Que también ha quedado en la historia. Pero la de Bougainville ha sido, y la de los franceses, ha sido una ocupación interesante porque ha inspirado de alguna manera también, no sé si inspirado, pero sí lo ha tenido mucho Bernet como referencia. Bougainville ha escrito, he dejado, que se los recomiendo porque además
es de descarga también gratuita por las redes. El viaje alrededor del mundo, contando sus distintos viajes y esta experiencia de la Fundación de Puerto Luis y de esta experiencia, que le va a dar nombre a nuestras islas. Y, y saben que Bernet y María seguían mucho este libro y estas indicaciones. Yo creo, intuyo, pienso también por estas cuestiones. Y si me permiten, les voy a decir, para allá nos vamos metiendo un poco en lo que fue ese mundo y ese momento, ¿no?, que nos acaba de señalar histórico de la ocupación francesa y un poquito qué nos contaba María de la esposa de Luis Bernet, que fue también allí con su familia y otras familias a Malvinas. Les leo una cosita del 5 de octubre, algo así en el tiempo, a 1829. Y les leo qué nos decía María. Buen tiempo, dice. Habiendo leído ayer sobre la fundación de esta isla de la colonia francesa, salí con Bernet en busca del lugar donde erigieron su primera habitación. Fuimos por la costa de la mar hasta donde los buques hacen aguada, que es un hermoso arroyo que cae a la bahía grande. Al doblar una punta de la barranca alta que sobresale, sorprendimos más de 100 patos de una clase que no vuela, de modo que ganándole al lado del agua se aferran fácilmente. Llegados fuimos y me acosté sobre el pasto, al calor del sol que era bastante fuerte. Sin ser desagradable, me agradó mucho este sitio. Es un valle cercado de lomas elevadas. Sobre la cumbre que la teníamos a nuestra espalda se ven los restos del fuerte que hicieron los franceses. Subimos a él, está colocado en el lugar más dominante, por cuya razón lo habrán mantenido los españoles. Después de haber descansado, seguimos nuestro camino, guiándonos por las señas que nos habían dado el libro citado, y vino a resultar ser una de las ruinas que se hallan al lado del arroyo cerca de nuestra casa. Aquí quedé sorprendida de ver que se bañaban las negras en un día que no hacía calor para ello. Les traigo esta ventanita de lo que contaba Silvina, porque ahí vemos también estas continuidades y nos la traemos ahí a María Sáez, que está ahí en 1829, ya en el poblamiento argentino, descubriendo con Bernet o redescubriendo las ruinas de los franceses, el registro también de los españoles y van construyendo así esta historia larga. Historia larga que además, por supuesto, sitúan ahí en este territorio, ¿no?, a las principales potencias de ese momento, a Francia, al Reino Unido y a España. Bougainville también decía, ¿no?, en unos documentos que también son muy conocidos, Memoria relativa a Malvinas y Tierras Australes, que la nación que forma un asentamiento allí, en esas islas, será el que dominará el comercio del Mar del Sur. Lo sabía perfectamente Francia, España, y por supuesto Inglaterra, y lo supimos tempranamente nosotros. Y ahí te pido, Nelson, si vamos a 1810. Ustedes saben que en 1810, en 1810 eh, tenemos muy tempranamente, además de las Provincias Unidas y este proyecto incipiente de nación, tuvo de sus primeros actos, desde 1810, a Malvinas, también en sus papeles oficiales. En 1810 se registra el 30 de mayo, apenas 5 días después de la Revolución de Mayo, un acto administrativo firmado por Cornelio Saavedra, donde Malvinas aparece y tiene nada más y nada menos que obtiene presupuesto dentro de lo que son las Provincias Unidas. Había que acordar los pagos del último gobernador y la última guarnición allí, y son las Provincias Unidas del Río de la Plata las que se hacen cargo de estos pagos, y son las demás las que empiezan a fijar un presupuesto. Y un dato así de color, no es de color porque es así, es real, pero a mí siempre me pareció poético, ponele, que se fijó como un barco en el mar. Ese era el presupuesto que tenía las Islas Malvinas, como era como un barco en el mar. Si continuamos, en 1813
tenemos también un pedido de permiso, se solicita permiso también al gobierno de Buenos Aires para cazar lobos marinos en Malvinas. Es un inglés el que lo hace, que solicita para poder cazar allí. Ustedes saben que en las costas patagónicas y también en islas, en el Mar del Sur, los lobos y el aceite de ballena, el aceite de lobos y el aceite de ballena, muy preciados para combustible, ¿no? El combustible de esa época, lo que iluminaba las luces de la ciudad. Ahí lo tenemos, Enrique Jones o Henry Jones, que además se va a cruzar también con Bernet, porque Henry Jones, que estaba en el Río de la Plata haciendo sus negocios y todo, se va a cruzar en la Patagonia también, en donde hoy actualmente es Puerto Madryn, y ahí le va a contar esta expedición, la logra hacer Henry Jones y viaja a Malvinas y la conoce. En 1820, en esta sucesión rápida de acciones las provincias del Río de la Plata van también trabajando teniendo a Malvinas, se produce el primer izamiento de la bandera argentina allí, a cargo de David Jewett. También se encuentran registros y documentos. David Jewett no solamente hizo el acto de soberanía tan importante, ¿no? De enarbolar allí la bandera argentina, ahí cerquita, de donde también recién contaba, donde se va a sentar y donde nos vamos a sentar también el poblamiento argentino, sino que además dice una proclama, un bando, donde anuncia a todos los presentes allí, que eran fundamentalmente loberos y cazadores y pescadores, que a partir de ese momento van a tener que dar cuenta al gobierno patrio, al gobierno de Argentina, para pedir permisos para poder pescar y cazar allí en esa tierra y en esos mares. Este comunicado no solamente lo dice a viva voz David Jewett, que lo sabemos por registros de los de allí presentes, sino que también se envía a las distintas periódicos importantes de Europa de esa época y es publicado inclusive también en el Times. Que también marcan, insistimos, estos señales que van marcando que Malvinas estuvo muy tempranamente también en el conocimiento de esta patria fundante, ¿no? Y por último, les quiero también traer de 1821, de octubre de 1821, porque va a tener implicancias muy concretas en la historia y en el desenlace de Malvinas, que es la ley de pesca, ¿no? De las costas patagónicas, que es la primera ley de pesca que incluye también a Malvinas. Eh, se, Se promueve a partir de la comandancia de Patagones y legisla en defensa de los recursos naturales de este sur patagónico y que incluía Malvinas. Establecía también sanciones contra la depredación de nuestras costas y de nuestros mares y en esta ley y en estos permisos también se cifran el destino de Malvinas, ¿no? Porque es así, ejerciendo el derecho soberano de la ley de pesca y de nuestra soberanía allí, que Luis aprecia unas gotas que comienzan con el principio de ocupación, después va a terminar con la ocupación de los ingleses. De 1820, que además de ser el primer izamiento de la bandera, es importante reafirmar que fue un acto público de afirmación de la soberanía y que fue presenciado, como decía Clara, por muchos buques que estaban ahí, la mayoría norteamericanos y británicos, y ninguno presentó ningún acto de oposición ni realizó ningún reclamo. En estos años
el promedio de caza de lobos marinos era de 800 lobos por día por embarcación. Así que imagínense la depredación que estaba ocurriendo en ese momento en los mares y lo importante que era que se prohibiera la caza y la pesca y esta ley que mencionaba Clara de 1821. Bien, en 1823 tenemos esta primer concesión que hace el gobierno de Buenos Aires a la sociedad de Pacheco y de Vernet para el usufructo de la isla Soledad. Desde la época de los franceses y también de la época de los españoles, había quedado en las islas gran cantidad de ganado vacuno que se reprodujo sin tener ningún predador, y con lo cual era muy alta la densidad de ganado vacuno que había en esas islas, y como decía Clara, por este viaje que hizo previamente Libán Jones, Enrique Jones, aparecen de diferente forma nombrada en los documentos de 1813, le llegó a Vernet esta información de esta cantidad de ganado que había. Entonces es así que Vernet pide, junto con Pacheco, el usufructo de la isla Soledad, pensando justamente en poder faenar todo este ganado que estaba en las islas. Hace este pedido al gobierno de Buenos Aires y el gobierno se lo otorga a cambio de que refaccione los edificios que había de la época española, como dijimos previamente. En 1824, el primero que va a llegar a las Islas Malvinas con esta finalidad de hacer esta explotación es Pablo Areguatí, que fue nombrado comandante militar de las Islas Malvinas, viaja con un grupo de gauchos, el viaje fue bastante complicado y los caballos no llegan en buenas condiciones y no pueden justamente hacer este trabajo de poder agarrar el ganado, que necesitaban caballos en condiciones y los gauchos que habían llevado. Pero esto no puede ocurrir porque los caballos no estaban en condiciones, el suelo era mucho más complicado de transitar que los suelos en los que ellos caballos estaban acostumbrados. Entonces, Areguatí avisa a Buenos Aires que no estaba pudiendo cumplir con su misión y Vernet manda refuerzos. En ese refuerzo va su hermano, que era Emilio Vernet, con más caballos y más gauchos para hacer posible esto. Pero por más intentos que hicieron, la expedición no tiene éxito y debe retornar a Buenos Aires. En 1825, esto es un dato al pie, digamos, pero es importante que lo tengan en cuenta por lo que va a ocurrir después, las Provincias Unidas y Gran Bretaña firman el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. En este tratado, Gran Bretaña reconoce la independencia argentina, acuerdan políticas de inmigración e inversiones y acepta la prohibición de pescar y cazar en aguas jurisdiccionales de Argentina. Este tratado implicaba además un reconocimiento de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Esto es importante que lo recuerden porque es un tratado que después va a violar Gran Bretaña, por eso lo traemos en esta línea de tiempo. Bien, volvemos entonces con Vernet, que ve que esta primera expedición con Areguatí no tiene el éxito que esperaba, Pacheco se retira, pero Vernet decide seguir adelante y empieza a preparar una nueva expedición a las Islas Malvinas, que se concreta justamente en 1826, donde Luis Vernet viaja a las islas junto con Emilio Vernet, con su cuñado Loreto, y gauchos que iban también para hacer esta actividad que decíamos, y también llevan caballos. Y al llegar lo que hacen es levantar los primeros mapas. Este mapa que recién ampliamos es uno de los primeros mapas levantados en Malvinas por Vernet, por su hermano y por Loreto. Un mapa en el que se registran los accidentes geográficos, las zonas en las que había elevaciones, las zonas aptas para llevar al ganado, para hacer corrales, y este mapa está junto con todo lo que es el Fondo Vernet en el Archivo General de la Nación. Y también un dato importante para que tengan en cuenta es que también se levantan mapas de isla de los estados. No solamente exploran el interior de la isla, sino también los puertos y las costas. Este mapa, así como lo ven en la imagen, es como se encuentra hoy en el Archivo General de la Nación, y también ahí registran los lugares donde se van a asentar las loberías, los aserraderos, y lo traemos a cuenta porque justamente va a tener un rol importante después en el desarrollo de lo que es el poblamiento de Puerto Luis, y además porque lo tienen ahí muy cerquita los pollinos a esta isla de los estados.
Entre 1826 y 1829, Luis Bernet va a realizar 4 viajes entre las islas y el continente. ¿Para qué? Justamente para poder llevar más población, más gauchos, más caballos, insumos, porque en Malvinas obviamente hacía falta todo, desde lo que iban a consumir hasta los enseres que hacían falta para cocinar, para trabajar en el campo, para capturar al ganado. Entonces, Bernet va a ir y volver entre el continente y las islas y va a estar en Malvinas 6 meses en ese periodo. Recordemos que todavía no es nombrado comandante. Recién en 1829 ocurre el nombramiento como comandante. En esta época solamente está, bueno, solamente entre comillas, ¿no? Está haciendo posible este primer poblamiento de las islas. Pero el que sí permanece en las islas es su hermano Emilio Bernet, que está en forma continua desde 1826 hasta 1831, quedando a cargo del establecimiento y de organizar todas las actividades que se iban a llevar a cabo dentro de la isla Soledad. Y en 1828 ocurre algo muy importante que ya seguramente Clara después también lo va a ampliar, que es que el gobernador de Buenos Aires entrega tierras a Luis Bernet en la isla Soledad y también en la isla de los Estados, a cambio de que funde un pueblo en el término de 3 años. En esta época, en este periodo, lo que va a ocurrir es que también Emilio Bernet y la población que estaba en las islas va a empezar a arreglar todos los edificios que había para poder hacerlos habitables y organizar todas las tareas ganaderas, armar los corrales, domesticar el ganado, faenarlo, porque también obviamente tenían que comer y que comían el ganado que había en las Islas Malvinas. También construir los saladeros, que van a ser importantes para después poder exportar, ¿sí? Bien, como les decía, Emilio Bernet está a cargo de todo esto, y si bien está en Malvinas desde 1826, en 1828 empieza a escribir un diario, que lo escribe desde el 1 de enero de 1828 hasta el 14 de febrero de 1831. Es un diario de trabajo en el que cuenta justamente que arreglan cómo construyen las viviendas, los corrales, el pescadero, el saladero, cómo van en busca del ganado, cómo lo faenan, pero también habla del clima, de la geografía, de la flora y de la fauna. El clima era súper importante, como es importante sobre todo para los fueguinos, porque si estaba nevando, había lluvia, no podían realizar algunas tareas que hacían a cielo abierto. También nos muestra este diario la solidaridad con todos los barcos que pasaban, ya sea porque habían naufragado y necesitaban ayuda, o porque necesitaban agua o necesitaban carne. Esto queda muy en relevancia en este diario de Emilio Bernet. También registra los viajes que se hacen desde Malvinas a la isla de los Estados. Y también nos trae las fiestas patrias, esto que siempre recalcamos cuando decimos que el pueblo que había de Malvinas tenía un sentimiento patrio. Festejaban el 25 de mayo, festejaban el 9 de julio, izaban la bandera, cantaban el himno. Y otra cosa que nos trae el diario de Emilio Bernet es que la actividad en las islas no era solamente en Puerto Luis, este lugar que comentábamos, que está al noreste de la isla Soledad, sino que recorrían toda la isla, y justamente por eso también fueron posibles que se levantaran los mapas que vimos recientemente. Este diario está transcrito en este libro, que se llama Así se construyó Malvinas, el diario de Emilio Bernet en Puerto de la Soledad, porque si ustedes quieren ir al Archivo General de la Nación a leerlo, va a ser bastante complejo en ese tipo de hojas, con esa letra y con algunos términos que no son los términos que usamos usualmente. Entonces el libro también lo que tiene es explicado cada uno de estos términos para entender el contexto en el que se estaba desarrollando este primer poblamiento de las islas. El libro de descarga gratuita, lo encuentran con ese título, Así se construyó Malvinas, en varias páginas. Dentro del diario también encontramos algo muy importante y que es un dato muy poco conocido, que es la población afro que estuvo en Malvinas. Como decíamos recién, en 1828 el decreto de Dorrego entrega a Bernet las tierras a cambio de que funde allí un pueblo en el término de 3 años. Y esto dio certeza jurídica a este proyecto de poblamiento. Hacía falta más mano de obra, más población, y así es como Bernet va a Carmen de Patagones a buscar esta población. Y encontramos en el diario de Emilio, el 2 de septiembre de 1828, esta anotación. Tiempo lluvioso, con viento del sureste. Esta tarde entró aquí la polacra Luisa, la polacra es un tipo de barco, y su capitán Morris, comprado y despachado por Luis del Río Negro para acá,
con 19 negros y 12 negras a bordo. Estas 12 negras van a ser las primeras mujeres que pisen Malvinas luego de la ocupación francesa. Esta nueva población de afros se incorporan a las tareas que se venían realizando en la isla, el corte de la turba, ya sea para construir los corrales o para calefaccionarse, el corte de la paja para techar las viviendas, las actividades de refaccionar las casas, de hacer los corrales. Se van a incorporar a las actividades que ya se venían desarrollando. Y las mujeres afro son protagonistas tanto del primer casamiento civil de la Argentina, que ocurre el 25 de octubre del 29, como del primer nacimiento, que ocurre el 10 de diciembre de ese mismo año, de 1829. Vamos a la siguiente. Bien, como les decía, Luis Bernet estaba yendo y viniendo entre el continente y las islas, pero dejó instrucciones precisas a su hermano Emilio de las tareas que había que hacer. Y entre ellas estaba justamente la construcción de las viviendas. Y acá vemos estos dibujitos que pertenecen a Luis Bernet de cómo se iban a hacer estas viviendas e incluso cómo tenían que hacer las chimeneas. Ahí vemos cómo están los techos, la chimenea con la puerta, con el ángulo que tienen que tener para poder calefaccionarse. Vamos a la siguiente. Bueno, con todas estas instrucciones que va dejando Luis a su hermano Emilio y con toda la población que ya estaba en las islas, se empieza a formar este pueblo que después va a ser nombrado como Puerto Luis. Esta primera imagen que tenemos acá es tomada de justamente el Museo Malvinas, fue una idea que tuvo Jorge Giles cuando fue guionista y primer director del museo, de recrear y hacer tangible cómo era este primer pueblo argentino en Malvinas. Para eso fue que recurrimos tanto al diario de Emilio como al diario de María, para poder pasarle al maquetista todos los detalles para que recree el pueblo tal cual era. Y esta imagen que vemos en primer plano es justamente la imagen de la comandancia. Ahí seguramente vemos a Luis Bernet con María, con sus hijos, en la puerta de la comandancia la bandera argentina y 4 cañones que no eran pensados para pelear, sino para dar la bienvenida a las naves que entraban en la Bahía de la Anunciación y también en las fiestas que le mencionabas, 25 de mayo y 9 de julio, también se tiraban cañonazos como una forma de festejo. También vemos ahí una huerta. Este es un primer plano de la casa de la comandancia. Vamos a una más. Bien, y así llegamos al 10 de junio de 1829, cuando el gobierno criollo decide crear la comandancia político y militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Horno en el mar Atlántico. Ese era el título, y este mapa que está acá es justamente uno de los mapas que usamos para recrear esta maqueta. Es un mapa del Fondo Bernet. Ahí se ven los corrales, los puentes, la casa de la comandancia, los diferentes ranchos, incluso los caminos que hacían ahí. Si puedes ampliar un poquito, Nelson, arriba a la derecha se ve el camino, ahí arriba dice camino, que hacían hacia el lugar donde cortaban la turba. Así que con este pueblo que ya estaba formado, es aquí donde va a llegar Luis Bernet con su familia, y ahí le doy la palabra a Clara para que continúe con esta línea de tiempo. Gracias, Silvina. Les he compartido en el chat los links a los 2 diarios. Así se construyó Malvinas, de Silvina Gutiérrez, donde van a encontrar una línea de tiempo además muy útil, muy práctica, y también, bueno, todo un trabajo de todo lo que significó la investigación del diario de Emilio y el diario de Emilio completo. Que le tienen que agradecer muchísimo a Silvina porque es el diario original, bueno, es de muy difícil lectura, es de leer jeroglíficos casi, así que es un trabajo maravilloso, Silvina. Y también tienen, que también de descarga gratuita, les puse el link de Ediciones Bonaerenses, el diario en Malvinas de María Sáez, donde tienen el diario completo que hemos trabajado, con la versión que hemos trabajado en Malvinas Mi Casa, que es un libro que se editó en el 2020, de mi papá Marcelo Bernet, y las apostillas también, que son distintos documentos que suman
a lo que María nos cuenta allí en su diario. Son dos documentos muy valiosos porque nos permiten entrar y conocer de primera mano ese pueblo argentino allí. Son documentos que además están sus documentos originales como patrimonio de todos los argentinos y argentinas en el Archivo General de la Nación y que además son de hermosa lectura. El 14 de julio, siguiendo con la cronología, de 1829, llega María Sáez a Puerto Luis. El decreto del 10 de junio, que nos acaba de hacer referencia a Silvina, fija la residencia del comandante allí, en Puerto Soledad. Allí entonces va María. María tiene en ese momento 29 años, está embarazada, va a parir allí en las islas en 1830 a una nena. Ahí vamos a llegar a ese momento. No va sola, va con sus hijos. En ese momento tiene 3 hijos, Luisa, Luis Emilio y Sofía, que también por su diario vamos a saber que va a empezar a caminar allí en las islas. Y va con 22 familias también que van a sumarse a la población que Silvina nos contaba, que ella estaba preexistente allí desde 1826. Y van a sumarse también a ese proyecto de estancia que tras el decreto de 1828, es muy interesante esto que nos ha detallado Silvina, en tanto poder ver que no es la construcción solamente de un proyecto individual y familiar de los Vernet, sino que está sustentado sobre la institucionalidad que dan los decretos, los sucesivos decretos, hasta este de 1828, del 5 de febrero, que ya plantea la conformación de una colonia, de una colonia, un poblamiento en el plazo de 3 años, que se cumplió con creces. El diario de María Sáez, como les decía, consta de 161 días, comienza desde su arribo. Calculamos, sabemos todos, digamos, que es desde el 14 de julio, aunque no tiene fecha, el primero, no sabemos si está desgajado y había otras páginas. Comienza, decimos nosotros ahí como in media res. Si quieren les leo un poquitito. Y dice: me levanté un momento y volví a hacer la tentativa de caminar, pues no igualaba mis fuerzas al deseo que tenía de llegar a las casas. La ama seguía con los chiquitos, los que iban cargados por los marinos y criados. Brisbane propuso ir en busca de una silla o catre para conducirme. A poco rato volvió con la silla de brazos y en ella me condujeron. Bueno, y ahí continúa que va pasando por debajo de una barranca donde daba el sol, que había nieve, que la alcanzaron, que tocó por primera vez la nieve. Este diario es un diario, como ven y escuchan, un lenguaje intimista, donde podemos sentir ese paisaje, ese clima, la flora, la fauna. Vamos a conocer a partir de esta escritura de María, que además era buena escritora. El 30 de agosto vamos a saber también, por el diario de María, de una fecha muy importante, que fue el día de posesión de Vernet de su cargo como comandante. Así nos cuenta ese domingo 30 de agosto. Dice: muy buen día de Santa Rosa de Lima, por lo que determina Vernet tomar hoy posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires. A las 12 se reunieron los habitantes, se enarboló la bandera nacional, a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos, repitiéndose sin cesar el viva la patria. Puse a cada uno en el sombrero con cintas los 2 colores que distinguen nuestra bandera. Se dio a reconocer al comandante. Este 30 de agosto es una fecha especial, es una fecha malvinera que a veces no la ponemos en nuestro calendario, y a mí me gusta mucho porque es la fecha donde toma posesión y donde está ese pueblo, ¿no?, presente allí. Está María, está estos cañones que nos decía Silvina que eran para celebrar la vida. Hubo fiesta y hubo también una proclama. Hubo una proclama, si querés pasar a la próxima, que es una proclama que a mí también me ilumina mucho. La van a encontrar en el diario, en el link que les puse del diario de María, en las apostillas.
está ahí completa, está también el original en Archivo General de la Nación, en el Fondo Luis Bernet, y ahí Bernet nos dice que en conformidad del decreto del 10 de junio, que lo acaba de hacer público a la población allí reunida, ha elegido ese día, el 30 de agosto, por ser el aniversario de Santa Rosa de Lima, patrona de la América, dice, y para ejercer de nuevo un acto formal de dominio que tiene la República de Buenos Aires sobre estas Islas Malvinas, las de Tierra del Fuego y sus adyacentes y demás territorios desde donde acaba el de la Comandancia de Patagones hasta el Cabo de Hornos. Y al efecto, enarbolado en este día el pabellón de la República, saludándolo en la mejor forma que permite el naciente estado de esta población. Fíjense en esta proclama, que es muy breve, pero muy clara y muy concisa, la delimitación también que nos hace Bernet de este territorio, que siempre digo, bueno, no es tan distinta a lo que hoy es la provincia, ¿no?, de Tierra del Fuego. También en esta proclama hay futuro, dice el comandante, espera que cada uno de los habitantes dará en todo tiempo de subordinación a las leyes, viviendo como hermanos en unión y armonía, a fin de que con el incremento de población que se espera y que el superior gobierno ha prometido fomentar y proteger, nazca en su territorio austral una población que haga honor a la República, cuyo dominio reconocemos. ¡Viva la patria! Me parece que allí se cifran muchísimas y se saldan muchísimas de las discusiones ¿no?, que sobre nuestras islas y sobre la figura también de Bernet y del proyecto, dentro del proyecto Nación. También ahí en este periodo comienzan a extraer madera de las islas de los estados, se generan distintos aserraderos, se exportan, se usa allí la madera. Ustedes saben que en Malvinas, como en muchas de las partes de las Patagonias, no hay madera, entonces Isla de los Estados proveía de madera a este poblado para construir las casas de Puerto Luis y también las del interior, que vamos a conocer por Emilio Bernet. Eh, Se celebran también matrimonios, el primer matrimonio civil el 25 de octubre entre el negro Antonio y su esposa Marta. También el primer nacimiento, que es el del mulatito Daniel, hijo de la negra Francisca. Si continuamos, van a ser también, está Malvina Bernet, que va a ser la primera nena registrada y el primer nacimiento registrado allí formalmente, digamos, en las islas. Y va a ser la primera mujer también en llevar el apodo Malvina, que después se va a constituir en un nombre, ¿no? Tantas Malvinas, bueno, en mi familia en particular, pero en tantas otras familias argentinas de mujeres que llevan el nombre de nuestras islas. Y hasta los últimos días de su vida fue también una defensora también de nuestra soberanía. Este pueblo argentino, allí en las islas, eh, logró ser un pueblo próspero, lo sabemos, lo registramos, lo tenemos registrados, donde hubo nacimientos, casamientos, donde hubo, decimos nosotros, soberanía encarnada. Y hubo un proyecto también de país que no solamente iba hacia las islas, no solamente se quedaba en las islas, sino también, por supuesto, se vinculaba con el proyecto continental. Lo escuchábamos recién a Bernet en su proclama del 30 de agosto, atándolo también al destino del continente. Y también, si vamos a la siguiente, en 1831 tenemos la visita de María la Grande, cacica de los Tehuelches. Sabemos que sus dominios iban desde el Río Negro hasta el Estrecho de Magallanes. En 1831 se consolidaba un vínculo y una relación de muchos años con Bernet, desde 1826. Y se plantea ahora, Silvina nos va a contar un poco más, pero se saldaba también aquí el proyecto que no solamente quedaba en las islas, sino también unía a continente y que tenía además a los pueblos originarios también
como protagonistas. En esa oportunidad se hizo una visita de Estado de varios días, también que ha quedado registrado, del vínculo y de los proyectos también de comercio y ampliación también de poblamiento, también para la Patagonia Austral. Sí, la verdad que la figura de María la Grande es súper importante y muy poco conocida. Cuando empezamos a hacer el museo, casi no encontrábamos información de María la Grande. La incluimos en ese panel que se llamó Las Valientes de Malvinas, pero había muy poquita información. Por suerte, hoy es mucho más la información, se han hecho varias investigaciones sobre la figura de María, hasta incluso hace poco encontramos una historieta que hicieron en Santa Cruz sobre ella, pensada para niños. Era una mujer con un liderazgo súper importante sobre más de 1000 hombres y mujeres. Como contaba Clara, lo conoció a Luis Bernet en Península Valdés, cuando Bernet estaba justamente faenando ganado y aparecieron un montón de pueblos originarios ahí a ver qué estaban haciendo y lo obligaron a reconocer el derecho que tenían estos pueblos sobre el ganado y a pagar por el ganado que estaba faenando y no se lo pudo llevar en forma gratuita, sino que tuvo que empezar a comerciar con los pueblos originarios y ahí estableció este vínculo con María la Grande, a quien en realidad dicen que Luis la apodó la Grande por su facilidad para comerciar y para comunicarse y por ese gran liderazgo que ejercía. Lamentablemente, este vínculo que quería establecer entre el continente y las islas no pudo concretarse por justamente la invasión británica. Pero bueno, sigamos con la línea de tiempo, vamos a la siguiente. Como veníamos describiendo, este era un pueblo criollo, un pueblo de paz, que festejaban las fiestas patrias, que exportaban, así como escuchan, Malvinas exportaba. ¿Qué exportaba? Exportaba carne de vacuna, exportaba grasa, exportaba aceite y exportaba madera. Esta madera que justamente venía de la isla de los Estados. Hubo nacimientos, casamientos y también tenían pensado un modelo de desarrollo productivo diversificado en el cual estaba incluida la pesquería, la domesticación y cría de ganado, la salazón de pescado y de carne vacuna, la explotación de la madera que recién nombrábamos. También intentaron introducir ovejas, que no fue muy exitoso ese proceso. También hacían agricultura de sustento y también aprovechaban lo que había en las islas, el apio que estaba en las islas, un apio silvestre, y algo que María nombra en su diario muchas veces, que es el té de Malvinas, que después investigando un poco para el diario Emilio, descubrimos que es el té que surge de la turba, el que llaman té de las turberas. Había unas hojitas en particular que surge de la turba y esas hojitas las sacaban para hacer té. Este era además un modelo multicultural por la variedad de población que había. En ese momento había en Malvinas unas 150 personas que vivían en forma permanente. Familias que fundaron sus familias, que tuvieron sus hijos, que enterraron sus muertos, que hicieron suya esta tierra. Este pueblo, acá está graficado con una imagen de un pintor que estuvo después en Malvinas, pero es tal cual como en ese momento. Ahí ven que están tomando mate, vemos en los barcos que pasaban por Malvinas que pedían que trajeran yerba porque tomaban mate. En esta maqueta que les contaba al principio que hay en el museo, una de las cosas que nos preguntaba el maquetista es esto de las costumbres, si tocaban la guitarra, si tomaban mate, cómo se vestían, bueno, todo eso lo pudimos reconstruir a partir tanto del diario de Emilio como de María, y si efectivamente los gauchos que había en Malvinas tomaban mate y tocaban la guitarra. En este pueblo de Paz, acá vemos otra parte de la maqueta, esta es la punta de la maqueta, ese rancho donde está la bandera es el rancho del tonelero, ahí se hacían los bailes de los criollos, también los bailes de los negros, que a partir de que que se introducen a Malvinas, también traen sus costumbres, y había baile de negros todos los domingos, con sus tamboriles, con su música, y ese otro rancho que vemos un poco más largo, donde también se ven los caballos, ese es el almacén que había, como la pulpería, vemos los toneles, algunas carretas que había, y que vemos en la costa. Si nos alejamos un poquito más, vemos lobos marinos, estos lobos que al principio habíamos visto cuando hicimos la presentación,
Los vemos ahí en las costas de Malvinas. Y van a ser muy importantes en la historia que empieza a partir de ahora. Entre julio y agosto del año 1831, y cumpliendo la ley de pesca de Buenos Aires que había nombrado antes Clara, Vernet apresa 3 goletas de bandera estadounidense, que eran la Harriet, la Breakwater y la Superior, que estaban faenando lobos marinos en abierta contravención de esta ley de pesca. Vernet atrapa a estos 3 buques loberos, hay uno que se escapa, que es la Breakwater, la Superior se queda en Malvinas y la Harriet la lleva a Buenos Aires para juzgarla, porque ya estos intentos eran en forma reiterada. Vernet les mandaba la proclama y les decía que no podían faenar sin el permiso de Buenos Aires, que tenían que pagar por hacer esta actividad, y en forma controlada y no como lo hacían en forma descontrolada. Los buques no lo cumplían hasta que finalmente Vernet decide, bueno, me llevo un buque a Buenos Aires para juzgarlo. Y esto es lo que ocurre entre julio y agosto, que es la captura de estos 3 buques. Vernet se lleva a la Harriet a Buenos Aires y también se va con su familia para Buenos Aires, ya no va a volver a Malvinas. Y en diciembre de ese año, y en represalia por esta captura de estos 3 buques, Estados Unidos ataca a Puerto Luis en tiempos de paz. Estuvieron 21 días en las islas, destruyeron viviendas, clavaron cañones, que es un término que significa que destruyeron los cañones que había, mataron ganado que incluso estaba en los corrales, ganado manso, los mataron por matar, no para comerlo, no para llevárselo, sino simplemente como una forma de represalia. Golpearon a la población, intentaron violar mujeres, tomaron prisioneros que los llevaron a Buenos Aires. Bueno, hicieron un desastre en 21 días, mucha población huyó hacia el interior de las islas para no sufrir este ataque. Y se volvieron a Buenos Aires. Argentina, cuando se entera de esto, era el momento que estaba Rosas en el gobierno, presenta una protesta de inmediato al gobierno de los Estados Unidos. Pero el daño que produce el Lexington, la verdad que es muy importante. Estando Vernet en Buenos Aires, por esto que comentaba de juzgar a las embarcaciones norteamericanas, la isla se había quedado sin comandante, entonces el gobierno de Rosas decide enviar a Malvinas un nuevo comandante, que es Francisco Mestivier, y al mando del buque iba José María Pinedo, coronel de Marina. Lo transportan en la goleta Sarandí a las nuevas autoridades, que iban con el objetivo de recomponer todo este desastre que había hecho el ataque de la Lexington, que fue en el mes de diciembre, y estuvieron, como decía, 21 días hasta principios de 1832. En 1832 va este nuevo comandante a Malvinas. Bien, este nuevo comandante sufre una sublevación de la tropa, lo terminan matando a Mestivier, y toma la comandancia de la isla José María Pinedo, que venía con instrucciones de Buenos Aires de resistir cualquier ataque hasta las últimas consecuencias. ¿Qué ocurre? El 3 de enero de 1833 llegan las tropas británicas a bordo de la corbeta Clio a ocupar por las fuerzas las Islas Malvinas. Desalojan a las autoridades y a gran parte de la población. Los gauchos y otros pobladores se quedan en la isla, por más que Pinedo le ofrece subirse al barco y traerlos a Buenos Aires. Pinedo regresa a Buenos Aires sin presentar batalla. Y es importante recordar esto, que el ataque sucedió en tiempos de paz entre ambas naciones, estando en vigencia este tratado que comentamos de 1825. ¿Qué hace Argentina? Protesta ante la usurpación. Ya en junio del 33 se realiza el primer reclamo, que va a ser realizado por Manuel Moreno, que era el embajador de las Provincias Unidas del Río de la Plata en Londres, ante la diplomacia y la prensa inglesa. O sea, en enero fue la usurpación y en junio la reclamación. Recordemos que no había WhatsApp, no había internet ni nada por el estilo. Hasta que llega a Buenos Aires la noticia de lo que había ocurrido, pasaron varios meses. Por eso decimos que es inmediata el reclamo, porque las distancias y los tiempos eran muy distintos a los actuales. Pero Argentina protesta de inmediato ante la usurpación inglesa. La noticia sale en todos los diarios del mundo. Bien, ¿qué ocurre en estos momentos? Como decíamos, no se fue toda la población, parte quedó.
y dentro de esta población se habían como formado dos grupos, el grupo de los criollos y el grupo de los europeos, porque sabíamos que en Malvinas había una población diversa, entre la cual había ingleses, alemanes, de diversas nacionalidades. El 26 de agosto del 33, el gaucho Rivero encabeza una rebelión contra esta usurpación, motivado por dos cuestiones. Por un lado, por el maltrato, porque le sacaban los caballos, porque la moneda que circulaba en la isla, que eran los vales que emitía Luis Bernet, no los aceptaban en este almacén que veíamos en la maqueta que representa Puerto Luis, o sea, les pagaban y ese dinero que le daban en forma de vale, el almacén no los aceptaba, entonces estaban en esa disyuntiva de que no podían comprar nada de lo que necesitaban para vivir, le sacaban los caballos, con lo cual tampoco podían ir a buscar su propio alimento, y además este pueblo en el que ellos habían aprendido a cantar el himno, que tenía la bandera argentina, que habían vivido todo ese periodo de festejar las fechas patrias, todo eso ya no existía más y eso empezó a generar mucho malestar, sumado al maltrato que ejercía estas nuevas autoridades contra los gauchos. Es así que ocurre esta rebelión encabezada por Rivero, una rebelión que, como contaba Jorge en la charla en Ushuaia, fue una rebelión violenta en la cual hubo muertos, y quedan al mando de las islas justamente este grupo de gauchos. Bajan la bandera británica, suben la bandera argentina y comienzan a pedir ayuda para avisar a Buenos Aires que los gauchos habían retomado el control de las Islas Malvinas. Y esto no es una suposición, sino que en estos momentos, alrededor de Malvinas, sabemos que había varios barcos ingleses, entre ellos estaba el barco Beagle, cuyo capitán era Fitzroy, y llevaba a bordo a Darwin, que escribió un hermoso libro sobre el origen de las especies, pero sus tareas como informante de la corona británica son dudosas para nuestra soberanía. Y en esos viajes que hacía el Beagle llevaban un dibujante a bordo, que era Conrad Martin, que dibuja el perfil de las islas. Y resulta que cuando el Beagle llega a Malvinas, en enero del 34, lo que dibuja es la costa de Malvinas, la costa de este hermoso pueblo que era Puerto Luis, donde estaba la comandancia, y en lugar de estar la bandera británica, está la bandera argentina. Eso está en un dibujo que está en el Museo Británico, con lo cual nos demuestra que efectivamente el gaucho y sus compañeros habían podido arriar la bandera argentina para pedir ayuda y estuvieron efectivamente en posesión al mando de las islas hasta marzo de 1834, donde llegaron 3 barcos británicos a ver qué estaba pasando en Malvinas y a prestar ayuda a las autoridades británicas que habían sido, no me sale la palabra en este momento, bueno, llegan a reforzar esta ayuda y a capturar a Rivero. Finalmente lo capturan en marzo de 1834, a él y a sus compañeros, y son llevados en un primer momento al Beagle y después a otros barcos, llegan hasta Londres para ser juzgados. ¿Qué pasa cuando llegan a Londres? La justicia británica se declara incompetente para juzgarlo por considerar que Gran Bretaña no ejercía jurisdicción sobre el lugar de los hechos. Y esto es súper importante, o sea, Gran Bretaña reconoce que las Islas Malvinas no era su jurisdicción en 1834, que esos territorios no pertenecían a Gran Bretaña. ¿Qué hacen con Rivero y sus compañeros? Los devuelven a orillas del río de la Plata, cerca de Montevideo, sin ser condenados. Algunos historiadores, como Fermín Chávez y José María Rosas, investigaron y llegaron a la conclusión que el gaucho se incorporó al ejército que luchó en la Vuelta de Obligado y que Rivero finalmente muere el 20 de noviembre de 1845 en la Vuelta de Obligado, luchando nuevamente con los ingleses. Simplemente porque me gustó mucho esta imagen, la puse, porque me pareció que era muy, muy sintética de lo que estamos contando. Y de paso, aprovecho para decir que el libro
que estuvo presentando Jorge el Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas, que muchos compañeros se quedaron con ganas de adquirirlo porque se agotó la primera edición. Ya está la segunda edición en imprenta y la tendremos más o menos a fin de mes y las vamos a enviar a Ushuaia para que todos los compañeros que se quedaron con ganas de tener el libro lo puedan tener. Y por supuesto no podía dejar de poner al guará, como decía Daniel en mi calidad de bióloga, no puedo dejar de nombrar a este hermoso animal que era el único mamífero originario de Malvinas y que fue extinguido deliberadamente por los británicos luego de la usurpación. Lo acusaron de atacar al ganado, de comerse las ovejas, de atacar al ganado vacuno, pero resulta que el guará estaba en Malvinas mucho antes que llegaran los británicos y comía lo que había en las islas, que no eran justamente ganado ovino ni vacuno, sino pingüinos, lobos marinos, cría de elefantes marinos, huevos. Esa era la dieta del guará. Y además era un animal súper manso, que convivía con la población, que convivía con los gauchos, que acompañó a Rivero en todo su recorrido luego de la rebelión y todo el recorrido que hizo dentro de las islas hasta que lo capturaron. Y además es un representante también de la soberanía. ¿Por qué digo esto? Porque se hicieron estudios genéticos con algunos cueros, pieles y huesos que hay en diferentes lugares del mundo, ninguno en nuestro continente, sí, en nuestros museos, digamos. El único que hay está en el Museo de las Islas Malvinas, sino que hay en Holanda, en Londres, en otros, en Nueva Zelanda. Se hicieron estudios genéticos y se demostró que el pariente vivo más cercano de este animal del guará era el aguaraguazú, ese zorro de patas largas que está en la región del litoral. Entonces, las Malvinas estuvieron cercanas a lo que es el continente, o sea, nuestra parte continental, y el guará lo demuestra. No llegó de África, no llegó del Reino Unido, estuvo relacionado exactamente con toda nuestra Patagonia, particularmente con todos los zorros de la Patagonia. No está emparentado con el coyote ni nada por el estilo. Entonces el guará es nuestro símbolo de soberanía también y por eso lo traemos a cuento en esta línea de tiempo. Bien, y estas imágenes que son tomadas del libro Una nación en el mar, es para demostrar que hoy la ocupación británica en el Atlántico Sur continúa. A comienzos del siglo XX, el colonialismo británico se profundizó porque también se ocuparon las islas San Pedro, Georgias del Sur, y San Santiago, Sangui del Sur. Ya alguna vez hablaremos de la toponimia, de la colonización de la toponimia. Previo a la guerra del 82, los británicos ocupaban el archipiélago de Malvinas y solamente 12 millas náuticos alrededor de estas islas. Entre el 86 y el 95 se amplió esta ocupación, llegando hasta las 200 millas náuticas alrededor de cada isla, apropiándose además de los espacios marítimos del Atlántico Sur y de nuestros recursos naturales. Hoy el conflicto de soberanía que tenemos con el Reino Unido es el más grande del mundo en términos de superficie. Cuando hablamos de la cuestión Malvinas, no hablamos solamente de Malvinas, hablamos de Malvinas, de Georgias, de Sandwich y de todo el espacio marítimo. Y justamente porque los británicos usurparon Malvinas, las Georgias y las Sandwich, es que hoy reclaman territorio en la Antártida. El reclamo de soberanía que tiene el Reino Unido en la Antártida se superpone al nuestro e incluso es más grande. Como decía Perón en una de sus historias, es que este caso le hace acordar a un vecino que le robó el perro y después le vino a pedir el collar. Si los británicos no estuvieran usurpando estos territorios, no podrían de ninguna manera reclamar soberanía sobre la Antártida. Vamos a la siguiente. Pero es bueno saber que la mayoría de los pueblos del mundo reconocen la soberanía argentina en las Islas Malvinas, manifestándose así en contra del colonialismo británico en suelo americano. Por esto debemos seguir malvinizando y ampliando estas charlas para que todos sepan cuál es la historia de Argentina en las Malvinas y cuántas razones tenemos de lo geográfico, geológico, biológico, histórico, diplomático para reclamar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
Y para finalizar, le paso la palabra a Clara. Bueno, para el muchas gracias fundamentalmente. No, creo que aquí terminamos nosotras un ratito para poder en estos minutos que nos quedan, poder también, si alguno tiene alguna, si tiene alguna pregunta o algún tema que quieran que les interese, ahí les puse también mientras hablaba, además de el libro que recomendaba Silvina, de Jorge Giles sobre el Gaucho Rivero, les puse también un documental, una película documental que se llama Albinas de Bernet al Gaucho Rivero, que es un trabajo además documental de la UMPA, que es muy bueno porque además ahí está bueno para trabajar también, me imagino, en las aulas, porque es uno de los pocos, no sé Silvina, corregime si no, pero que tiene además recreación de la época y una linda, muy Súper buena recomendable. Sí, sí, lo recomiendo fuertemente, lo he visto más de una vez porque es maravilloso, aparte escucharlo a Marcelo tan claro, tan lúcido y ese hermoso trabajo, la verdad que lo súper recomiendo, gracias por compartirlo, Clara. Ojalá todos los compañeros lo puedan ver. Quedamos a eso, a dos cosas, a una pregunta, si es que hay, o algún comentario, y una invitación además a esto que decía, que convocaba también Silvina, a seguir malvinizando. Nos asiste la razón claramente. No tenemos que seguir diciéndolo, la escuela pública ha sido, la educación en general, la escuela pública en particular, ha sido gran motor del sostén de esta causa tan justa y tan necesaria y tan vigente y tan actual. Ahí Silvina nos ponía en esa imagen, en un pantallazo, lo que está en juego, lo que sigue estando en juego hoy, que no es tan distinto a lo que estuvo siempre en juego. eh, que es un enclave estratégico, geopolítico, mundial, y que además es puerta no solamente del paso bioceánico que siempre estuvo, sino que también hoy es paso y puerta a la Antártida y todo lo que eso significa. Y que está además enclavada, está en una de las zonas del Mar del Sur con más riqueza de pesca del Atlántico Sur, que lo están aprovechando muy bien, sin hablar también de los hidrocarburos, ¿no? O sea, todo lo que está ahí en juego. Está unida nuestra plataforma continental, es parte de nuestro continente en proyecto, en territorio, bueno, con todas las continuidades. Así que esa invitación de seguir pasando la voz, de seguir fortaleciendo eh, todos los canales también para poder transmitir esta historia.